sea, la Navidad es una época muy interesante. Hay mucha gente que debate el tema de la Navidad. La palabra viene del latín que dice nativita, que quiere decir nacimiento. Nadie sabe, yo no sé exactamente el día en que nació Jesús. Es algo que en la antigüedad no era relevante. En la antigüedad no se iba, ¿verdad? Como ahora que nació el bebé y nació en el hospital o donde haya nacido, inmediatamente hay que ir a registrarlo para tener la fecha de nacimiento. Algunos le registran en la actualidad, ¿verdad? O antes, cuando yo nací, por ejemplo, a mí me registraron una fecha equivocada. Yo debería tener como unos 30 años realmente, pero me registraron erróneamente y me pusieron ahora más de 50, dicen que tengo. Así que hay sus problemas con eso. Por eso yo creo que Jesús fue bien sabio. Nació en una época que no registraban cuándo iban a nacer, así que nadie puede decirle qué edad tiene. ¿Qué creen ustedes? Sí, entonces, pero la verdad es esta: Jesús nació y eso es Navidad. Quiere decir nacimiento y eso es Navidad. Eso es lo que nosotros celebramos, y celebramos en grande. Celebramos que Jesús vino. Pero ¿por qué vino Jesús? Esa es una de las preguntas que nosotros debemos hacernos. ¿Cuál fue la razón por la que vino Jesús? ¿Por qué se tomó la molestia Dios de venir a la tierra? Bueno, a menos que usted sea ateo. Si usted es ateo, entonces necesitamos tener una conversación privada, usted y yo. Pero si usted no es ateo, usted sabe muy bien que Dios creó este mundo. Él es el creador del universo, de este planeta y de todos los planetas que existen en el universo. Dios lo creó. Y junto con la creación de Él nos creó a nosotros. Todo lo que Él creó lo hizo para nosotros, para que nosotros nos deleitáramos. Nos creó por amor y para podernos mostrar su amor. Eso fue lo que Dios hizo en la creación. Dios decidió crear el universo y crearle a usted y a mí para compartir su amor. Pero sucedió que nosotros los humanos tomamos la decisión de desobedecer a Dios. Nosotros decidimos, Dios dice esto, yo digo esto y hago lo que yo quiera. Hago lo que a mí me dé la gana. Eso es desobediencia, y eso es lo que pasó con la humanidad desde el principio con Adán y Eva. Y eso es lo que le llamamos pecado. El pecado tomó raíces en la vida de cada uno de nosotros y trajo mucha destrucción. El pecado trajo una destrucción de familias, de personas, familias, ciudades, países, aún imperios fueron destruidos producto del pecado. El pecado trajo consigo adicciones. ¿Sabe? Mucha gente adicta al alcohol, a las drogas, a muchas otras adicciones. Trajo consigo el pecado la infidelidad. Un hombre o una mujer no pueden ser fieles por el pecado. Muchos malos hábitos, muchas cosas incorrectas que trajo el pecado a la humanidad. Y la humanidad empezó a destruirse hasta el día de hoy. Entonces a Dios le dolió en su corazón ver cómo su creación se estaba destruyendo. Entonces decidió Dios venir a la tierra por mí. Jesús vino por mí. Jesús vino por usted. Y eso es lo que es la Navidad, que Jesús vino por cada uno de nosotros. El pecado estaba destruyendo a cada ser humano, a cada creación de Dios. Y Dios decidió intervenir. Es lo que nos dice Pablo. Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 2, nos enseña en un resumen todo lo que Jesucristo hizo. En un pasaje corto nos habla de lo que Jesús hizo desde el principio hasta el final. Dice Filipenses capítulo 2 del versículo 6 al 11. Jesús dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa fue la respuesta de Dios al pecado de nosotros. Eso fue lo que Dios decidió hacer. Dios tomó una decisión al ver, ¿o qué haría usted al ver a sus hijos? ¿Quería ver a sus hijos yendo un camino a la destrucción? ¿Qué haría usted? ¿No estaría usted a hacer cualquier sacrificio para que su hijo no se pierda y no se destruya? Esa fue la respuesta de Dios. Dice que Jesús, estando en la forma de Dios, dijo: yo soy Dios, yo no tengo que ir a la tierra, y aquí estoy tranquilo. Pero decidió venir a la tierra. No solamente se limitó, se hizo hombre, dice, se hizo hombre. O sea, se limitó a sí mismo. Como Dios, Jesús podía estar donde le diera la gana, en cualquier galaxia. Pero en ese momento Jesús se limitó a sí mismo, tomó forma humana y vino a la tierra. Vino a salvarnos, vino a darnos a nosotros lo que nosotros necesitábamos. Pero ¿qué fue lo que vino a hacer Jesús? ¿Por qué es que vino Jesús? En detalle, déjeme decirle que una de las cosas que vino a hacer Jesús fue a reconciliarnos a nosotros con Dios, a reconciliarte a ti con Dios. Y hay quien puede decir: bueno, yo no estoy peleado con Dios. Sí está pelado, no pelado, pero peleado con Dios, sí está pelado, ya dije. Una persona que no quiere saber de Dios está peleado con Dios. Y yo le digo a mi esposa: no quiero saber nada de ti, es porque estoy peleado con ella. O si usted le dice a un amigo: no quiero saber nada de ti, o quiero estar lejos de ti, o quiero que estés lejos de mí, o no te metas en mis asuntos, que yo no me meto en los tuyos. Eso es estar bien reconciliado. No, eso no es, eso es estar peleados con Dios. Y eso es lo que Jesús vino a reconciliarnos, a que nosotros no estuviéramos peleados con Dios, a que nosotros pudiéramos conocer de verdad a Dios y pudiéramos ver que Dios no es ese ser cósmico, porque algunos creen que Dios es como un agente cósmico que está ahí arriba, que está viendo, a ver, y cuando te portaste mal te tira un rayo, ¡pah!, y te castiga. O sea, tienen una idea equivocada de Dios. Y Dios no es así. Jesús vino a que nos reconciliáramos, para que conociéramos bien a Dios y pudiéramos reconciliarnos con Dios. De lo que dice Romanos 5:10, dice Pablo en Romanos 5:10: cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, eso es lo que Jesús vino. O sea, fíjense bien, la Navidad y la Pascua son dos cosas inseparables. El nacimiento de Jesús y la cruz son algo inseparable, porque eso es lo que Jesús vino. La Navidad vino a mostrar lo que Jesús venía a hacer en la cruz para reconciliarnos con Dios. Decidió ser un agente de reconciliación. ¿Sabe que a veces nosotros necesitamos que alguien nos ayude a podernos reconciliar cuando estamos peleados con otra persona? A veces no podemos, no nos entendemos, y entonces buscamos a un mediador, a alguien que nos ayude a podernos entender. Y eso es lo que hizo Jesús. Él vino, dice el pasaje que leímos, Filipenses
el del versículo 6 al 8, dice: Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es la Navidad. Es un mensaje de reconciliación, de que usted y yo podemos ser reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Sin Jesucristo no hay reconciliación con Dios, porque lo que nos reconcilia a nosotros es el hecho de que Él murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros queremos reconciliarnos, ¿verdad? La pareja se quieren reconciliar, pero no están dispuestos a pedir perdón. No están dispuestos a aceptar su culpa. Y no se puede hacer así. Cuando Jesús vino para ofrecer ese perdón de Dios y para que nosotros tuviéramos la oportunidad de poder pedir perdón, dice 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que Dios vino en la forma de Jesús para perdonarnos todos nuestros pecados. A ver, ¿cuáles son todos nuestros pecados? ¿Qué quiere decir todos nuestros pecados? Todos, exactamente todos. Los pecados que usted cometió esta semana, que se comió como 10 libras de tamales, están perdonados, ¿ok? Están perdonados. Los pecados que cometió hace 10 años, todos los pecados que usted cometió en el pasado, en el presente, y aún los pecados que usted va a cometer, fueron clavados en la cruz. Ya está. Cuando usted viene a Cristo, Cristo le perdona todo. En la cruz usted puede encontrar la esperanza que necesita, el perdón que necesita, la reconciliación. Fíjense que la cruz fue inventada por los romanos como una señal, la señal de castigo más grande para un delincuente. O sea que la cruz era la muerte, la tortura más grande, como digamos la silla eléctrica, por poner un ejemplo. Sin embargo, Jesús convirtió esa cruz como una señal de esperanza. Él lo hizo porque nos vino a reconciliar con Dios. Ahora sí, ¿qué ve usted si usted mira una cruz roja? Cuando usted mira una cruz roja, ¿qué usted mira? Las personas que están en necesidad, pasando por angustia, en un campo de concentración, qué sé yo, lugares difíciles. Cuando miran una cruz roja, miran alivio, miran esperanza, miran ayuda. Eso fue lo que Jesús hizo, convirtió esa cruz en algo maravilloso, que es nuestra reconciliación con Dios. Jesús vino por usted, vino por mí, no solamente para reconciliarnos con Dios, pero también vino a nosotros a darnos la salvación que nosotros necesitamos. Les decía que nosotros no íbamos en un camino de perdición. De hecho, muchas personas van en un camino de perdición. Ellos creen que no, ellos creen que es cool, ¿ves? Todo lo que hago, todo lo que vivo, es maravilloso. Van en un camino de perdición. No se dan cuenta. No están realizando de que todo lo que no es de Dios, sencillamente no es de Dios. Sencillamente es del diablo, de lo que usted quiera ponerle. Y la razón es que esa es nuestra naturaleza humana. Nosotros no hay manera en que podamos nosotros salvarnos a nosotros mismos.
Nuestra enfermedad espiritual es algo que nosotros no la podemos resolver. Necesitamos un médico. Y es lo que vino a hacer Jesús. Vino a darnos esa salvación que nosotros necesitamos y que nosotros no podemos nosotros mismos salvarnos. Dice Pablo, dice en Romanos 5:6, dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores. O sea que Dios nos miró a nosotros que nos hemos equivocado tanto, que hemos cometido tantos errores, que hemos tomado tantas malas decisiones, que hemos hecho cosas completamente incorrectas, y en lugar de enojarse, en lugar de castigarnos, lo que Dios hizo fue enviar a su Hijo para darnos una opción, para darnos una alternativa, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Dice Pablo, cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía rechazamos a Dios, cuando todavía no queremos saber nada con Dios, Dios mandó a su Hijo, Jesucristo, para que nosotros pudiéramos encontrar, recibir la salvación que nosotros necesitamos. Y cuando hablo de salvación, no estoy hablando sencillamente de algo después de la muerte, estoy hablando desde ahorita. Desde este momento nosotros vivimos una nueva vida, una vida diferente. Por mucho que tratemos nosotros de salvarnos a nosotros mismos, no podemos. Y muchas veces lo podemos ver con nuestros hijos. Nuestros hijos no pueden hacer las cosas muchas veces que ellos necesitan, a menos que ellos nos amen y nos respeten a nosotros, a menos que tengan un cambio de su corazón. Nosotros podemos agarrar y poner leyes a nuestros hijos. Y eso es correcto, debemos de ponerle leyes. A toda la hora vienes a la casa. De esta manera quiero yo que hagas tus clases o tus notas. Podemos ponerle muchas leyes a nuestros hijos. Pero la ley no cambia a nadie. Las leyes que usted le ponga no los van a cambiar a ellos. Por el contrario, cuando usted le pone a sus hijos un montón de reglas, lo que ellos van a tratar de hacer es buscar cómo darle vuelta a esas reglas. Van a buscar cómo a escondidas salirse con las suyas sin que usted se dé cuenta. Eso es lo que hacemos nosotros. La única manera que nosotros podemos ser salvos es cuando dejamos que Cristo venga a nuestro corazón y Él haga ese cambio que necesitamos dentro de nosotros. Dice Pablo en Romanos 8:3, pues la ley no pudo hacer nada ya que era débil por causa de la carne. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. No existe ley que pueda cambiar el corazón de una persona. Podemos dictar todas las leyes que queramos. Y no estoy diciendo que sus hijos no tengan leyes, estoy diciendo que es correcto poner reglas, regulaciones. Es correcto que en una iglesia, que en una ciudad, que en un estado, en un país hayan reglas. Eso es correcto, eso debe ser así. Pero mientras no cambie el corazón del ser humano, lo único que nos vamos a hacer es buscar cómo quebrar todas esas reglas, porque no podemos cumplir con ellas. Es imposible poder cumplir con esas leyes. Imagínense que pongamos una ley nosotros acá, ¿verdad? De que todo mundo a partir de hoy debe ser la persona más amorosa que pueda haber en su vida. Todo el mundo, nadie se le permite decir mentiras. No puede decir una mentira. Nadie puede, prohibido faltar a la iglesia. O sea, podemos hacer muchas leyes. Lo único que nos convertimos es en violadores de leyes. Lo único que puede cambiar que nosotros hagamos las cosas a como deben ser es que Jesucristo nos ayude a nosotros a poderlo hacer.
dice Pablo en Romanos 8:3, porque la ley pues no pudo hacer, la ley no pudo hacer ya que era débil por causa de la carne. Nosotros somos débiles. Pero cuando dejamos que Dios venga a nuestra vida, nosotros podemos ser fuertes. La Navidad nos dice claramente que Jesús vino a reconciliarnos con Dios, vino a proveernos la salvación que necesitamos, pero que no podemos obtener por nuestra propia cuenta, pero también vino a darnos el poder para vencer el pecado. Y esto va en lo mismo que le estoy diciendo. Nosotros no tenemos el poder para vencer nuestras urges, esos deseos que tenemos de comer. En Thanksgiving, mi esposa hizo una comida deliciosa y me comí un plato, me encantó, y luego me comí otro y me volví a comer otro. O sea, me encantó y no paraba hasta que me dijeron, ya párale. Necesitaba ayuda para poderlo parar porque yo no podía detenerme. Estaba muy delicioso y quería seguir y seguir y seguir comiendo. Ahora, está claro que eso era dañino para mí. Comer lo suficiente es correcto, comer más de la cuenta pues ya nos hace daño. Pero mi necesidad o mi urgencia o cualquier cosa que le pueda llamar me hacía comer más y más y más. O sea, hay cosas malas para nosotros que no podemos dejar de hacer, aunque querramos. Hay personas que le dicen, no, yo dejo de fumar cuando yo quiera. Mentira, no es cierto, no puede. Y por mucho que yo le explique cómo el humo del cigarro afecta a los pulmones, el cerebro y todo eso, no importa. No tiene el poder para poderlo vencer. Lo mismo para las personas que toman, es igual. Usted encuéntrese con una persona que es borracha y le va a decir, no, yo dejo de tomar cuando yo quiera. No es cierto. Sencillamente no pueden. No tienen la fuerza de voluntad o el poder para poder dejar aquello completamente. No hay cosas que usted quizás ha intentado dejar y no ha podido. Y que la deja por 3 meses, 6 meses y luego vuelve a venir a la misma. Eso porque no tenemos el poder nosotros. Pero Jesús vino a darnos el poder que nosotros necesitamos. Nosotros no podemos cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios sí puede cambiarla. Jesús vino a destruir, a aniquilar eso. Lo que dice Primera de Juan 3:8 dice, el Hijo de Dios vino para aniquilar la obra del diablo. O sea que todo lo que nosotros hacemos que nos hace daño y nos destruye, no es obra de Dios. Dios no quiere que sus hijos se destruyan. El diablo sí quiere destruirlos. Jesús vino para acabar con esas obras del diablo y darnos a nosotros el poder que necesitamos para poder vencer nuestras debilidades. Usted quizás puede tratar, pero quizás no puede porque no tiene el poder. En la cruz Jesús hizo posible que usted pudiera adquirir de ese poder. Dice Pablo en Romanos 8:13, dice, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, o sea, si usted vive en conformidad con los deseos carnales que usted tiene, los deseos carnales que usted tiene, morirán, dice Pablo. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Nos dice Pablo, si ustedes le dedican darle a la carne hasta donde sea, van a morir sencillamente. No está hablando de carnalmente o una muerte física, está hablando espiritualmente. Van a morir, dice. No van por buen camino. Pero, dice Pablo, si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, o sea, usted no puede hacerlo solo.
Usted no puede evitar hacer las cosas equivocadas que está haciendo. No lo puede evitar. Solamente dice, por medio del Espíritu, entonces vivirán. Y eso es lo que hizo Jesús, porque cuando usted viene a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios mora en usted. Y es el Espíritu de Dios el que le da el poder para poder vencer el pecado y poder decir, como dice Pablo ahí en Romanos, ahí mismo ese pasaje de Romanos 8:37, somos más que vencedores. Somos más que vencedores, no porque nos esforzamos o porque nos abstenemos, sino porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay muchos malos hábitos que muchas personas quieren cambiar y no pueden. No pueden. Necesitan el poder de Dios. Necesitan que Dios les ayude a poder vencer el pecado. Y es algo que la Navidad trata con eso. La Navidad nos dice a nosotros, y Dios dice, aun cuando te equivocaste, Dios te dice a ti, aun cuando te equivocaste, aun cuando te rebelaste contra mí, aun cuando deliberadamente haces las cosas que no me agradan a mí, yo decidí venir a esta tierra porque te amo. Yo decidí tomar forma de hombre y estuve dispuesto aún a ir a la cruz y morir por ti. Eso es la Navidad. Eso es lo que hace la Navidad. Jesús vino para que tuvieras reconciliado con Dios, para que pudieras ser salvo, para que pudieras tener poder para vencer el pecado. Pero hay una cosa más por la que vino Jesús. Porque Él vino para que hacer muchas cosas, pero hay algo que Él vino. Hay algo más para lo que Él vino y es para que tú hicieras. Él vino para que tú le adoraras. Para que le adoraras a como Él se lo merece. Dice Pablo en Filipenses capítulo 2, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense bien, dice la Biblia que todo mundo va a tener que doblar sus rodillas a Dios. Todo mundo. Quiera usted o no lo quiera, crea usted o no crea, va a tener que doblar sus rodillas delante de Dios. La pregunta es si lo hace ahorita o lo hace después, nomás para recibir un castigo. En la antigüedad, este efecto de arrodillarse era lo que se usaba cuando llegaba el general del ejército vencedor, y si todavía cualquier otro que estuviera vivo del otro ejército llegaba y tenía que arrodillarse y le ponía la bota encima en señal de victoria, de dominio. De lo que está hablando Pablo, cuando uno dobla sus rodillas delante de Dios, está hablando de adoración. Está hablando de aceptar el dominio de Dios en su vida. Está hablando de reconocer a Dios como Dios. No de ver a Dios como algo religioso, sino de ver a Dios como Él realmente es.
tu Salvador, el Señor de tu vida, el que te da el poder para vencer las cosas malas que hay en tu vida, el que te da la oportunidad de poder salir adelante. Un famoso teólogo del siglo pasado, suizo, Adolfo Schlatter, dijo, este teólogo dijo, al ver este pasaje de Filipenses, dice, ¿cómo trabaja en coordinación la Navidad y el mensaje de la cruz? Cómo Dios en la Navidad, dice, hizo algo maravilloso a través de Jesucristo. Muestra el propósito de Dios en la vida de todos. Dice, Jesús se humilla y Dios lo exalta. Jesús se hace pobre y Dios le da a él. Toda la herencia, todo lo pone en poder de él. Jesús da el último paso de obediencia y muere en la cruz y Dios lo resucita y le da un nombre que es por sobre todo nombre y le da toda la honra y la gloria para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todo mundo le reconozca como Dios y como Señor. O sea, la Navidad es maravillosa. Es un maravilloso mensaje de lo que Dios vino a hacer por nosotros. Pero también es un mensaje de lo que usted debe de hacer. Y es adorar a Dios. Yo quiero invitarle a través de estas 4 semanas que vamos a estar hablando sobre la Navidad, que usted medite si tiene algún valor para usted que Jesús haya venido, que Dios mismo haya venido a la tierra. Quiero invitarle que analice, que vaya dentro de usted, busque dentro de usted y se pregunte si valió la pena que Jesús viniera aquí a la tierra por mí. Yo quiero que tenga una conversación entre usted y Dios. No tiene que meter a nadie más. Nomás usted y Dios. Y pregúntese, ¿de verdad estoy yo adorando a Dios? ¿De verdad le adoro como Dios? Yo le invito a que haga esa pregunta y que lo haga diario con Dios. Yo estoy seguro que Dios va a hablar a su vida. Dios va a hablar a su vida. Dios le va a mostrar a usted. Y entonces usted va a tener una responsabilidad en sus manos. Y es cómo responder a Dios por ese regalo de la Navidad. Vamos a ponernos de pie. Padre, tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos. Conoces cómo luchan, Señor, con el pecado, con los deseos carnales, Señor. Tú conoces, Padre. Sabes, mi Dios, lo difícil que es poder entregarte todo a ti, Señor. Pero ayúdanos, mi Dios, a poder meditar y a poder ver que tú lo entregaste todo por nosotros, sin reserva, Señor. Decidiste dejar el cielo y venir acá a la tierra por un pecador como yo, Señor. Decidiste
no solamente humillarte al hacerte humano, sino también ir a la cruz a pagar por algo que tú no tenías por qué pagar, pero lo hiciste por amor, Señor, a mí. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a meditar, Padre, en este momento o en esta época preciosa de la Navidad. Entender el significado, Señor, de lo que tú viniste a hacer y de lo que quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros. Tú no quieres convertir gente que se vuelvan religiosa, quieres que tengan vida, una buena vida. Podernos ayudar a salir de ese camino de destrucción y ir por un camino que nos edifica a nosotros y a los que nos rodean. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a cada uno de mis hermanos, te pido, Señor, que puedan hablar contigo, Señor, que puedan hablar contigo y preguntarte por qué viniste, cómo estoy respondiéndote a ti. Y por favor, Señor, háblales, mi Dios, yo sé que tú lo haces. Háblales. Diles, mi Dios. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.